Sí, muy bien. Bien, saludos con todos. Muy buenas noches a todos los presentes, a aquellos que nos están viendo desde diferentes partes de Perú y también quizás desde diferentes partes de Latinoamérica, como Colombia, como Ecuador, como lo es República Dominicana, Centroamérica, seguramente. Saludos a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a lo que es la segunda clase de esta introducción que estamos viendo para poder, a que ustedes vean las diferentes aristas en las cuales nosotros podemos desarrollar de manera más sofisticada el cultivo de cacao. Por lo tanto, pues deja, bien dicho sea de paso, un sabor de boca o un deseo de poder conocer más acerca de este interesante cultivo para que así podamos manejar todas las variables en cuanto a lo que es producción y alcanzar o poder alcanzar mejores rendimientos en nuestros cultivos. Una vez más, sean bienvenidos a aquellos que se están iniciando en lo que es la conexión. Voy a proceder a colocarles el PPT, lo que es la presentación, en el punto donde quedamos ayer, que es referente a lo que es ya una vez que nosotros tenemos unificado, una vez que nosotros tenemos unificada lo que es planificación, lo que es previo incluso a instalar el cultivo, lo que tiene que ver con el desarrollo de la estrategia en base a las consideraciones generales para la instalación del cultivo. Es decir, todas las labores que se tienen que tomar en cuenta, como lo es el rozo o macheteo, que es la labor que se realiza en lo que es tumba, con la finalidad de eliminar malezas que se encuentran en partes en las cuales se nos pueden dificultar lo que es la instalación de las plantas, y esto nos ayuda a facilitar lo que es la descomposición de los troncos y las ramas grandes por lo que es la retención de humedad en el suelo. También lo que es tumba, es decir, la actividad que consiste en preparar el área donde se va a instalar la plantación de cacao. Hay que ver si son bosques primarios en cuanto a lo que es la preparación del terreno, y el desbosque total debe de considerarse en lo que es, si hacemos un desbosque total, que no se recomienda, sería pensar en el establecimiento de la sombra temporal, establecimiento de la sombra permanente y la instalación de lo que son los viveros para la producción de plantones. Siempre es importante que nosotros estemos bien asesorados, recordando, o el ingeniero que va a estar asesorando o el técnico recomendándole al agricultor que no debe de hacer una tumba completa. ¿Por qué? Porque necesita sombra. Entonces esa parte es clave. Y otro punto tiene que ver con el alineamiento, el trazo, que es una actividad de mucha importancia, la cual debe de emplear mucho criterio para determinar la dirección de las plantaciones. Recuerden ustedes ya que los terrenos son muy variables. Es decir, allí podemos tener terrenos planos, pero quizás podemos tener terrenos con pendiente. Entonces, la alineación tiene que realizarse en base a lo que son curvas de nivel, con la finalidad de proteger la erosión y la pérdida del suelo, que en términos de nutrición, en términos de manejo del suelo, son muy importantes. Y como ustedes saben, actualmente las instalaciones hechas por productores, lamentablemente, en gran caso, en la mayoría de veces, no considera lo que es la pendiente del terreno, y esto genera pérdidas en cuanto a los niveles de fertilidad del cultivo. También otro punto clave en lo que es la instalación, una vez que nosotros seleccionamos el terreno, en lo que vamos a preparar lo que es el suelo, en lo que es la apertura del hoyo. Es decir, una vez que nosotros realizamos el hoyo o el hueco, quizás en otros países pues no entienden esa palabra, el hueco, otro hoyo, otro el orificio donde nosotros vamos a colocar las plantas, donde vamos a depositar el compost, la materia orgánica. Una vez que nosotros realizamos lo que es la alineación y el marcado, los puntos donde estarán ubicados las futuras plantas, nosotros tenemos que proceder a realizar la apertura de los hoyos, cuyas dimensiones deben de ser de 40 por 40 por 40 o 30 por 30 por 30, ya que esto nos va a ayudar a que la planta quede bien establecida y coloquemos una cantidad considerable de materia orgánica. En cuanto a lo que es la extracción de tierra de los hoyos, se debe separar los primeros 15 a 20 centímetros con mayor contenido de materia orgánica a un lado y el restante de la parte más profunda al otro lado. Entonces, allí en ese punto de instalación de los plantones a campo definitivo, previamente vamos a estar nosotros colocando 100, 150 gramos de guano de isla. Quizás los que están fuera de Perú no entienden, pero el guano de isla es una materia orgánica muy rica en lo que es nitrógeno, en fósforo. Es este guano, pues
de las aves guaneras, de las islotes, de la costa del Perú, y o en otro caso, otro tipo de materia orgánica, pero una cantidad mayor, es decir, la cantidad debe de ser superior. Otro punto es la densidad. Tenemos que nosotros evaluar el número de plantas que vamos a estar colocando, es decir, cuántas plantas vamos a estar colocando. Pueden ser, por ejemplo, si hacemos un sistema de 3 por 3 por 3, puede ser 1111 plantas por hectárea, las cuales, pues eso nos permite el uso de clones, por ejemplo, de porte alto, con buena disposición de ramas, esto nos permite cubrir en gran medida el espacio entre plantas rápidamente, adaptándonos, ayudando a adaptar bien terrenos planos hasta con pendiente incluso de un 20%. Es decir, podemos trabajar con densidades o distanciamiento de 3 por 3, 3 por 2. Por ejemplo, el distanciamiento de 3 por 2 nos permite obtener incluso 1666 plantas por hectárea, para lo cual podemos emplear o nos permite emplear clones de porte medio y bajo con buena disposición de 3 ramas, principalmente como máximo, recomendándose un promedio de 2 aproximadamente. Entonces, allí, en ese punto incluso, nosotros comenzamos a definir estrategias. Es decir, siempre va a tener un criterio, lo que es la estrategia, la planificación, el distanciamiento, el número de plantas, lo que tiene que ver con si son materiales de porte alto o de porte bajo, y además el protocolo de instalación de los plantones. Eso va a ser también sumamente clave, el protocolo de instalación de los plantones, para evitar problemas que tienen que ver con el daño a la raíz o problemas referidos con el no colocar de manera correcta el pan de tierra en el campo definitivo. Entonces, bien, esa parte que les he mencionado, esa parte introductoria, nos va a llevar o nos debe de llevar hacia lo que es el trabajo con estrategias. Estrategias enfocadas en el manejo de suelo, estrategias enfocadas en la adecuación de la tierra, lo que tiene que ver con las curvas de nivel, lo que tiene que ver con evaluar el área circundante a la zona donde vamos a instalar las plantas, ver los puntos positivos, los puntos negativos, y por supuesto, en base a lo que nosotros tenemos, vamos a definir el manejo agronómico y el manejo del suelo. Entonces, el manejo del suelo va a perseguir lineamientos básicos para desarrollo de estrategias en sistemas de manejo. Es decir, cómo nosotros podemos elevar o maximizar la eficiencia trabajando con los factores limitantes que puede tener un suelo o, por supuesto, disminuyendo esos factores limitantes. En primer lugar, hablamos ayer sobre el tema del cambio climático, el incremento de la temperatura. Hay que trabajar con cobertura del suelo, pero una cobertura que no sea hábitat de hongos o de plagas. Hay que tener mucho cuidado con eso. También la materia orgánica, lo que es la instalación de 5, 10, 12, 14, 15, 20 kilogramos de materia orgánica por planta, todo lo que tiene que ver con trabajar con las curvas de nivel, todo lo que tiene que ver con aplicar ácidos húmicos y fúlvicos, evitar la compactación, el dimensionamiento del hollado, también evaluar costos, materiales con buena relación costo-beneficio, y por supuesto todo esto tiene que ver no solamente con el manejo agronómico, con que la planta pueda desarrollarse de manera correcta, sino también con la trazabilidad, la inocuidad, el poder asegurar mercado. Entonces, esto es parte de la estrategia inicial. Recuerden que, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho trabajar con estrategia, con planificación, más que con receta, porque una receta no nos ayuda a pensar. Es importante que nosotros tengamos las herramientas para que en base a lo que nos podamos encontrar, podamos definir qué es lo que vamos a hacer. Es más interesante verlo bajo ese enfoque. Entonces, ok, seguimos con lo que es preparación del suelo. Entonces, bien, yo debo de entender que fertilidad de un suelo no solamente está ligado a las unidades o a los kilogramos de fertilizante que vamos a aplicar, sino asegurar tasa de asimilación del elemento en base a la condición de pH y en base a lo que es la característica propia del árbol en función a su desarrollo para poder potenciar productividad. Es decir, su fisiología va a demandar de una proporción mayor o menor de elementos minerales para así obtener una buena producción. El mejor ejemplo son los atletas de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento se consume hasta 12, 14, 16 huevos de gallina al día. Un atleta de alto rendimiento.
Un futbolista, un beisbolista, un corredor de atletismo necesita mucha proteína, mucha energía. De igual manera, dependiendo los elementos minerales que yo le aplique a la planta, esa planta se puede comportar como una planta de alta productividad o una planta de una productividad mediocre. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente energía. Ok, entonces nosotros muchas veces creemos o pensamos que todo eso va a depender solamente de los elementos minerales en cantidad, pero no. Hay factores limitantes del suelo que obstruyen la capacidad de absorción por parte de la planta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como les mencioné ayer, evaluar lo que es la cantidad de cal agrícola que vamos a aplicar, evaluar lo que es la cantidad de materia orgánica, evaluar si hay compactación de suelo y, por supuesto, definir lo que tiene que ver con incluso eliminar el banco de malezas latentes, ocultas que hay en el suelo antes de instalar las plantas. Entonces, la preparación del suelo, del terreno, depende de varios factores y cada situación a nivel de propiedad requiere de una decisión propia. Es decir, por más que yo tenga un manual, una guía, siempre me voy a encontrar con situaciones diferentes y uno de los aspectos que definen muchísimo las diferencias es el presupuesto o el perfil del agricultor. Puede ser que dos parcelas se parezcan en cuanto a pendiente, en cuanto a características del suelo, en cuanto a lo que es el clima, porque son vecinas, pero el enfoque del agricultor o la capacidad del agricultor va a cambiar ese desarrollo. Entonces, como ustedes saben, en cuanto a lo que es manejo, gestión del suelo, existe una producción de biomasa. Presten mucha atención cómo vamos a ir avanzando. La planta va a estar produciendo raíces, hojas, ramas, mazorca, frutos, y en función a lo que es el volumen productivo, va a ser el grado de extracción en unidades del elemento. Ok. Y también en base a su edad y en base a su meta productiva. Grábense esto, y esto muchas veces no lo enseñan de esa forma. La demanda nutrimental de un cultivo depende de la edad, de su desarrollo, del tipo de poda que yo esté manejando, depende de la meta productiva y por supuesto depende en gran medida de lo que yo pueda apostar en términos de poder dosificar una dosis. Entonces, una planta puede ser medianamente productiva, puede ser altamente productiva o puedes tener una productividad muy baja a causa de los elementos minerales que yo le aplico en cada estado o en cada etapa. Entonces, debo de entender muy bien o debo de conocer qué edad tiene la plantación para definir las unidades que va a estar requiriendo. Es como un bebé o cuando un niño tiene apenas 3 4 años, se le sirve un platito más chico, al adolescente se le sirve más y al papá se le sirve pues una cantidad mayor. ¿Por qué? Porque el requerimiento energético va a ir cambiando. Así sucede con las plantas. Entonces, quiere decir, a mí me gusta mucho estos cuadros, son muy viejos, son muy antiguos, que son guías recomendadas de fertilización que definen la población o la densidad de plantas, define la edad del cultivo y define el tipo de suelo. Es decir, la fórmula de abonamiento, como le dije ayer, es las unidades que requiere el cultivo para llegar a un rendimiento meta en base a su edad. Entonces, la fórmula de abonamiento es variable. Es decir, un ejemplo, yo tengo una planta de cacao de 4 años. El vecino o mi primo allá en otra región tiene también plantas de cacao de la misma edad. No podemos fertilizar igual. La fórmula de abonamiento no es la misma. ¿Por qué? Porque el suelo cambia. O quizás él tiene su campo un buen sombreamiento, quizás yo no tengo un buen sombreamiento. Entonces, yo debo de trabajar en base a lo que tengo. Y eso es lo que a mí me gusta, enseñarle a ustedes que tengan las herramientas para definir con criterio lo que van a hacer y no sea un copy-pega o no sea una receta de cocina. Entonces, miren ustedes, no es lo mismo manejar un campo de cacao con 4 años de instalación en campo definitivo con una población de 800 plantas por hectárea que con 1400. ¿Por qué? Porque va a cambiar el requerimiento por planta. Tan simple como eso. Pero muchas veces copiamos recetas y no sabemos el número de plantas que hay.
Entonces tenemos nosotros que evitar ese tipo de errores, como lo vimos ayer incluso. Ayer yo les hablé de errores y acá continúo hablando de errores que se ven muchísimo. Entonces no entendemos por qué yo estoy fertilizando igual que mi primo y mi primo está obteniendo un mejor rendimiento. No entiendo, pero es que sucede que él tiene una densidad diferente, él tiene el campo bajo un sombreamiento diferente, su suelo es diferente, la pendiente quizás es diferente, la cantidad de materia orgánica es diferente. Entonces, en base a esa diferenciación, nosotros tenemos que aprender a situar nuestra realidad, no la realidad del vecino, no la realidad de otro agricultor. Entonces, ¿qué define mi realidad como productor cacaotero? La edad de la plantación, las características del suelo, ya vamos a ir para allá, la densidad, la población y el sombreamiento. Si las plantas no tienen un buen sombreamiento, el gasto energético va a ser mayor, la demanda de elementos minerales va a ser mayor. El tipo de suelo. Ingeniero, tengo una buena cantidad de partes por millón, pero el pH es muy ácido o el pH es muy alcalino o hay poca cantidad de materia orgánica. Eso también define en gran medida la cantidad de elementos minerales que voy a aplicar y también, por supuesto, la cantidad de enmiendas que voy a estar colocando en las plantas. Miren ustedes acá, por favor, presten mucha atención, porque esto no lo van a ver en otros cursos. Yo a veces entro, a veces antes me gustaba escuchar algunos cursos de fertilización, de nutrición o de manejo agronómico, y en realidad es solamente mostrar slide y no se nos enseña los por qué y los para qué, como lo vimos ayer. No es lo mismo para qué que los por qué. Miren ustedes, presten atención. Acá tenemos una fórmula de abonamiento referencial para plantas entre 3 y 4 años. Esta fórmula refiere a la forma oxidada en que la planta va a absorber el elemento. No toma en cuenta el fertilizante en su forma comercial y acá tenemos las unidades que requiere la planta en todo el año, la cantidad de gramos. 171 gramos de nitrógeno, unidades de nitrógeno, 67 gramos de unidades de fósforo, 229 gramos de unidades de potasio, 76 gramos de unidades de calcio, 43 gramos de unidades de magnesio. Ok, presten atención, esto es referencial, es decir, no está escrito en piedra. ¿Y por qué muchas veces copiamos este tipo de fórmula? Porque no tenemos el análisis de suelo. Porque esta fórmula de abonamiento responde a un tipo de suelo. Y si yo copio esto creyendo que me va a ayudar al 100%, estoy cometiendo un error de criterio. La fórmula de abonamiento depende de las características del suelo en base al aporte que está dando la planta y en base al rendimiento meta que va a estar produciendo ese cultivo. Es decir, una fórmula de abonamiento no está escrita en piedra. Entonces, ¿cómo yo determino mi propia fórmula de abonamiento? Teniendo el análisis de suelo y a partir de yo contar con el análisis de suelo, presten atención acá, voy a poder utilizar esta fórmula que es peso de la capa arable por partes por millón del elemento en el análisis de suelo, por el factor de conversión que es 2.29 para el caso del fósforo, para el caso del potasio es 1.20, por el porcentaje de disponibilidad por 1000. Ah, ingeniero, pero no entre 1000, perdón, ingeniero, no entiendo. ¿Cuál porcentaje de disponibilidad? El porcentaje de disponibilidad dependiendo el pH de ese suelo. ¿Qué es factor de conversión? Es la forma para pasar del elemento a óxido. ¿Cuál parte por millón? En el reporte del resultado del análisis de suelo. ¿Qué es el peso de la capa arable? Largo por ancho por profundidad, que puede ser 20, 30 centímetros, expresados en metros, 0,20, 0,30, por la densidad aparente del suelo. ¿Qué es la densidad aparente? Es el peso específico de una masa en un área. En este caso, el peso específico de un suelo según su textura en un metro cúbico. Coloco esa data acá en la fórmula y me va a dar los kilogramos de fósforo disponible, la cantidad de potasio disponible, la cantidad de nitrógeno disponible en relación a tener un análisis de suelo. Es decir, acá que hace falta tener el análisis de suelo. Yo les invito a que participen en la especialización, que ahí vamos a estar haciendo un ejercicio práctico con el análisis de suelo, para que utilizando estas fórmulas poder llegar a un resultado. Poder llegar a un resultado que saber
interpretar un análisis de suelo, que lamentablemente muchos técnicos se les ha olvidado o no lo aprendieron. ¿Por qué? Porque muchas veces criticamos lo teórico, pero cuando nos toca hacer uso de lo teórico se nos olvida. Entonces quiere decir que ahí hay un grave problema de criterio. Ingeniero, ¿y por qué todo esto no será mejor de frente utilizar mi fórmula de abonamiento y quitarme ese dolor de cabeza del muestreo de suelo, de la interpretación del análisis de suelo? No, sí es importante tener el análisis de suelo. ¿Por qué? Porque si yo abono, fertilizo a ciegas, puede ser que esté incurriendo en aplicar fósforo en exceso, puede ser que yo esté incurriendo en aplicar potasio en exceso, en aplicar nitrógeno en exceso, en aplicar un molibdeno elevado. Entonces eso me va a generar bloqueos. Fósforo en exceso me genera bloqueos con zinc y cobre, potasio en exceso me genera bloqueos con la absorción de magnesio y boro, nitrógeno en exceso me genera bloqueos con boro y cobre, molibdeno elevado me genera bloqueos con la absorción de magnesio, cobre y zinc, más allá de que exista compactación, de que el pH sea extremadamente ácido y no aplicado cal agrícola, más allá de las temperaturas, si son muy bajas o son muy altas, eso va a definir en la solución del suelo la capacidad de la tasa de asimilación por parte de las raíces. Entonces, ¿qué necesito como principal ingrediente? Contar, o principal elemento, contar con el análisis de suelo para poder trabajar y obtener mi propia fórmula de abonamiento. Es decir, que el resultado va a ser muy diferente a este que está acá, porque voy a tomar en cuenta el aporte en partes por millón de los elementos minerales que están en mi parcela, en mi finca, no una referencia que no sé de dónde salió, no sé de qué región, no sé de qué país, no sé de qué lugar, es una referencia que está allí en un libro. Recuerdo que para pitahaya utilizamos por mucho tiempo una que era de Brasil, una fórmula de abonamiento que se calculó en Brasil. Ya felizmente tenemos la propia acá en Perú. Entonces, nosotros tenemos que ser específicos. Ahora bien, también las unidades necesitan fraccionarse conforme a la necesidad energética o conforme a la etapa, a la fisiología en el cultivo. ¿Qué es fraccionar? Es darle una proporción, un porcentaje a las unidades que voy a estar incorporando. Es decir, en lo que es brotación, recuperación vegetativa, aporto un 20% del total del nitrógeno. En lo que es cuajado y crecimiento de mazorcas, aporto un 25% del total del fósforo. En lo que es cuajado y crecimiento de mazorcas, aporto un 35% del total del potasio. Es decir, que el fraccionamiento, si lo voy a fraccionar la fertilización en 3, 4 partes, 5 partes, no deben de ser iguales. Deben de responder a una necesidad fisiológica. ¿En base a qué? En base a que la planta va a requerir todos los días de todos los elementos, pero la proporcionalidad va a cambiar por etapa. Es decir, no como muchas veces se nos mal enseña en las universidades, se nos mal enseña, que es que cuando la planta va a entrar o está encuajado, llenado de fruto, potasio. Cuando la planta va a estar en floración, fósforo. Cuando instalan las plantas, fósforo. No, la planta requiere fósforo durante todo su ciclo de desarrollo. Ahora, la proporción es la que va a cambiar y ahí es lo que se forman las famosas curvas de extracción. Es decir, hay una variabilidad en la extracción y yo tengo que alinear las unidades con esa necesidad de elementos minerales, porque va a ir cambiando en cuanto a lo que es la fosforilación y en cuanto a lo que es la producción. Ya eso tiene que ver mucho con la bioquímica, lo que es la ribolosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, producción de FATNAT, producción energética. Es decir, va a ir cambiando su necesidad energética. Es como cuando alguien entra a un gimnasio que comienza a tomar creatinina para producir músculo. Bueno, de igual manera, cuando la planta entra a lo que es etapas diferenciadas, el consumo energético va a ir alternándose. Y eso es lo que se genera a través del fraccionamiento por etapa fenológica. Muy bien, luego que nosotros tenemos la fórmula de abonamiento y tenemos el fraccionamiento por etapa fenológica, lo que tenemos que calcular las unidades que hay que estar aplicando en cada etapa. Unidades que hay que estar aplicando en cada etapa. Bueno, acá lo tenemos de esta forma. 36 unidades de nitrógeno en brotación,
36 unidades de nitrógeno en floración, 54 unidades en lo que es cuajado y crecimiento, para el fósforo 17,5 unidades en brotación y en llenado de granos se baja a 10,5. Miren ustedes cómo cambia potasio, que hay que aplicar 60 unidades en llenado de grano, llenado de mazorca. Ahora bien, estas son unidades, es decir, tengo que pasar esta fórmula, esta distribución de unidades por etapas a fertilizante en su forma comercial. Pero el deber ser es yo trabajarlo en unidades porque recuerden ustedes que hay fertilizantes que a veces no están disponibles, a veces no hay en la tienda, a veces tengo yo un fertilizante que me quedó de la campaña pasada. O sea, la idea es poder cubrir estas unidades conforme al grado de riqueza nutrimental de ese fertilizante, como el caso de la urea, que es 46% nitrógeno, un ejemplo que es muy sabido. Entonces, con esta fórmula, por planta al año, sería aproximadamente así. 171 gramos de nitrógeno, unidades de nitrógeno, 67 gramos de fósforo, 229 de potasio. Ojo, pero estas son unidades. Por lo tanto, cuando yo aplico el fertilizante en su forma comercial, cambia significativamente. ¿Y por qué cambia? Porque el grado de riqueza nutrimental es variable. Entonces, la concepción o el entendimiento de lo que es fertilización, gestión de la fertilización de un cultivo, va a depender de factores limitantes del suelo, principalmente pH y materia orgánica. Hago la enmienda con lo que es pH, la corrección, hago la enmienda orgánica con el compost, con la materia orgánica y luego reviso las partes por millón del elemento. ¿Para qué? Para poder trabajar la fórmula de disponibilidad del elemento en ese suelo, luego evalúo lo que es la extracción por tonelada producida, que es este cuadrito que está acá, que es este cuadrito que está acá, y luego yo voy a calcular lo que necesito para poder cubrir la totalidad o la diferencia de unidades que resta. Y de esa manera yo puedo obtener mi propia fórmula de abonamiento. Eso lo voy a estar explicando con mucho detalle en la clase de nutrición, fertilización y bioestimulación dentro de lo que es el curso de especialización para que ustedes puedan aprender a hacer su propia lectura de fertilización y poder programar fertilización. Ok, bueno, ingeniero, muy bien, pero ¿qué tal con la materia orgánica? Es decir, estuvimos hablando de la importancia de incorporar materia orgánica para enriquecer la fertilidad física, química y biológica de un suelo. Entonces, para poder enriquecer esas características, nosotros necesitamos conocer la naturaleza de la materia orgánica y el aporte de grado de riqueza de esa fuente orgánica y su aporte de carbono orgánico. No es lo mismo hacer una enmienda orgánica con gallinaza que hacer una enmienda orgánica con compost de vacuno. No es lo mismo aplicar guano de las islas que aplicar guano o compost de cuy. Cambia. ¿Por qué cambia? Porque el grado o el contenido de elementos nutritivos en kilogramos por tonelada es diferente. ¿Qué debo de tener? Este cuadrito sencillo que está acá, saber los kilogramos que vamos a estar aplicando por planta y definir según la población, según la densidad, si tengo 1050 plantas, serían 12,6 toneladas de compost en una hectárea, aplicando 12 kilogramos por planta. ¿Y esto de qué me vale o de qué me sirve o cuál es la importancia? Multiplicar este valor por el aporte por cada tonelada que estoy incorporando. Entonces yo tendría que hacer la multiplicación de 12,6 toneladas de compost por 7, 12,6 por 6, 12,6 por 8. Ingeniero, no estoy entendiendo. ¿Por qué 12,6 por 7? ¿Por qué por 6? ¿Por qué por 8? Porque estamos utilizando una fuente de compost que es de vacuno. Si en dado caso que fuera de gallinaza, multiplicaríamos 12,6 por 15 para obtener el aporte en nitrógeno, 12,6 por 16 para obtener el aporte en fósforo, 12,6 por 9 para obtener el aporte en potasio. Pero como es de vacuno, vamos a estar multiplicando 12,6 por 7, me da 88,2 kilogramos de nitrógeno por planta. Perdón, kilogramos de nitrógeno por hectárea. Aquí hay un error ya, disculpe. Me di cuenta del error. Vamos a corregir esto. Es por hectárea. Me di cuenta del error inmediatamente.
a corregir esto, disculpe. Diría un mal profesor, es para ver si ustedes estaban pendientes. Esto es por hectárea. Pero también lo podemos calcular por planta. Que si estamos aplicando 12,6 toneladas de compost por hectárea, vamos a multiplicar por 7 y obtenemos 88,2 unidades de nitrógeno por hectárea. 12,6 por 6 tenemos 75,6 kilogramos. Uy, Dios mío. Disculpen, disculpen, disculpen. Pasa que lo tenía en gramos por planta. Yo siempre estoy actualizando este material, siempre estoy, de hecho yo lo trabajo para mis asesorías. Ok. Para el caso del fósforo, del potasio sería 12,6 por 8, serían 100,8 kilogramos de potasio por hectárea, unidades de potasio por hectárea. 12,6 por 4 para el caso del magnesio sería 37,8 unidades de magnesio o kilogramos. Es decir, ¿cuánto me está aportando el número bruto en su forma oxidada del elemento, esas 12,6 toneladas de compost, conociendo yo que la fuente es estiércol de vacuno compostado? Es importante saber el tipo de material que dio origen a esa materia compostada. Eso es clave, porque así yo puedo hacer el cálculo. ¿Y por qué es importante ese cálculo? Porque con ese cálculo yo puedo comparar lo que es el aporte que estoy haciendo con la materia orgánica o la incorporación de elementos minerales con la materia orgánica y analizo la fórmula de abonamiento. Miren ustedes, estoy incorporando 88,2 unidades de nitrógeno con la materia orgánica. En este caso, las unidades que requiero de nitrógeno es 180. Entonces, con el programa, el plan de fertilización, ya no voy a aplicar 180 unidades de nitrógeno, sino voy a aplicar 100, voy a aplicar menos. Para el caso del fósforo, miren acá, estoy aportando 75,6 kilogramos de fósforo. Vamos a ver acá. Estoy aplicando todo el fósforo. Estoy aplicando todo el fósforo con la materia orgánica. Para el caso del potasio, 240 kilogramos. Potasio, estoy incorporando 100 unidades y necesito 240. Es decir, que ya no voy a aplicar 240, sino 140. Entonces, es importante valorizar la incorporación que estoy haciendo con la materia orgánica y ver qué falta y poder suplir o definir o preguntar al agricultor si quiere un manejo orgánico, un manejo netamente de la fertilización orgánica o organomineral o convencional. Y de allí va a salir la cantidad que voy a estar aplicando. Si aplico más compost para poder cubrir más de potasio y más de nitrógeno, o si lo que falta lo incorporo con material, fertilizantes convencionales sintéticos, de naturaleza fertilizantes comerciales. Me aplico urea, fosfato monoamónico, sulfato de potasio. Bien, dado sea el caso, según el tipo de pH, voy a estar incorporando lo que falta. Entonces, es decir, que la materia orgánica no solamente me ayuda a elevar el porcentaje de materia orgánica en el suelo, sino que me ayuda a incrementar la fertilidad química de ese suelo. Sé que voy a hacer comparar el aporte de la materia orgánica con la fórmula de abonamiento según la edad de ese cultivo. Entonces, ahí yo voy calibrando lo que es fertilización. Muy bien. Entonces, como les venía hablando, fíjense ustedes, para cerrar el tema de fertilización, miren ustedes las variables. Nuevamente les voy a repasar y si quieren profundizar más en este punto, les invito a participar en la especialización para que podamos aterrizar según su caso puntual, porque vamos a trabajar con un ejemplo práctico. Fertilización o manejo del suelo tiene que ver con trabajar con estrategia, trabajar el factor limitante, que no exista compactación, conocer el comportamiento de la humedad en el suelo, conocer el comportamiento de cómo escurre el agua en el suelo, el espacio poroso, conocer también los factores limitantes, conocer las unidades, la distribución porcentual de los elementos de las unidades según la etapa fenológica o según me lo permite el clima también. Eso influye mucho en la humedad en el suelo o si voy a aplicar en drainage. Esa también es otra estrategia. Si el suelo está seco, bueno, hago un riego con balde y
aplico un drench. También puede ser una manera de solventar o de solucionar o de poder generar una fertilización efectiva. Y, por supuesto, manejar las características del suelo me ayuda, o tener el análisis de suelo me ayuda a evitar los bloqueos por exceso o las deficiencias. Porque puede ser que yo utilice la fórmula de abonamiento, pero quizás el suelo sea muy pobre, más pobre que el suelo en el que se calculó la fórmula de abonamiento. Y si el suelo es más rico de cómo se calculó la fórmula de abonamiento, quizás van a haber bloqueos porque van a haber exceso. Entonces, en ese punto hay que tener mucho cuidado. Ok, en la instalación de cultivos para altos rendimientos, vamos a definir lo que es la línea base, disculpen, ya un momento, vamos a definir la línea base de trazado, de aullado y de siembra o de instalación del sombrío o de la sombra transitoria, es decir, la ubicación en el lote de plantas que proveerán el sombrío transitorio deben de sembrarse por lo menos 5 meses antes de llevar el cacao al sitio definitivo. Como ustedes pueden ver, como todos los cultivos, y más aún el cacao y el café, al momento de instalación, son cultivos de planificación. Es decir, tenemos que aprender a hacer trabajo de escritorio, trabajo de oficina o trabajo de sala de casa, es decir, donde nos podamos sentar a planificar. Lápiz, papel, calculadora, planificar es sumamente importante. Otro punto es lo que es la siembra del sombrío permanente, el trasplante de los maderables o árboles que han de proveer el acompañamiento al cacao durante su etapa adulta. Eso se van a estar estableciendo simultáneamente con el sombrío transitorio y la construcción de los viveros para la producción de las plántulas de cacao. Es decir, todo lo que tiene que ver con la inversión, la infraestructura, los materiales que requerimos, todo lo que es el protocolo de adecuación de los materiales para su instalación, la construcción del cobertizo, el llenado de las bolsas, la siembra. Es decir, todo esto es protocolo. Manejo de plántulas para su injertación, esto se hace en el vivero, todo lo que es la definición del trazado, en un cuaderno podemos ir planificando esto, la realización del trazado, lo que se busca es señalar los sitios en los cuales vamos a estar perforando el hoyo y luego ir al terreno y poder ubicar los puntos en el terreno. También lo que es el esquema del sistema lo podemos hacer utilizando una regla, nuestro lápiz, una hoja o un papelógrafo grande para poder definir bien los distanciamientos. Luego evaluamos eso en el campo. Entonces es interesante o es importante que el agrónomo, que los asesores o el técnico tenga pasión por lo que hace y que sea un agrónomo que le guste la investigación. Si es un agrónomo que dice que no le gusta la teoría, no lo contrate. ¿Por qué? Porque la teoría es la mamá de la práctica. La teoría es la mamá de la práctica. Eso es fundamental. Es decir, si yo no tengo teoría, entonces, ¿qué voy a enseñar en la práctica? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo de siempre. Entonces, el deber ser es que yo me siente en un escritorio con el agricultor y podamos planificar distanciamiento. Y vamos a ubicar los puntos en el terreno. Y vamos a ver cómo se va a comportar el sombreamiento que ya de por sí hay con los árboles que ya están en campo. Y de esa manera podemos hacer un trabajo que yo le voy a estar enseñando, que es evaluar la sombra. Hay una evaluación que es medir el grado de sombreamiento y direccionarlo con el nivel de respuesta productiva. Es decir, la sombra incide en productividad. Entonces, hay una manera dentro de lo que son las escuelas de campo que se enseña a evaluar esa variable. Entonces, un agrónomo, un técnico que no sepa eso o que no le guste hacer un trabajo de escritorio, imagínense ustedes. O sea, el deber ser también no solamente es que el agricultor se motive a hacer trabajos con excelencia, sino que el asesor también entienda la importancia que si se hace llamar ingeniero, debe de ser de verdad un ingeniero. Un ingeniero es que se la ingenie. Un ingeniero es una persona capaz de poder proporcionar herramientas diferenciadas, no copiar y pegar. Entonces, en cuanto a lo que es el trazado y la densidad, pueden ser 1100, 1500, hasta 3333 plantas con súper alta densidad. Y de esa manera, vamos nosotros, o es fundamental que al definir el distanciamiento podamos evaluar en campo los puntos. ¿Por qué? Porque hay puntos que quizás
hay árboles o hay puntos de siembra donde quizás hay caminerías o hay pendientes abruptas. Entonces, eso tenemos que definirlo con anterioridad, con anticipación, lo que es el esquema de un sistema. Piense si es con alta densidad, si es un sistema agroforestal, si es un sistema tradicional, tenemos que definir los distanciamientos. Acá ustedes pueden ver, miren, maderables, 3 metros entre planta y 15 metros entre surco, 222 plantas de sombra. Esto es sombra permanente, unos 222 plantas. El trazado y la densidad. Para las plantas de sombrío transitorio puede instalarse una planta de este por cada planta de cacao, por lo cual de una densidad similar para las dos especies. Es decir, si vamos a trabajar con 1050, 1111 plantas de cacao, va a ser de igual forma para lo que es el banano o el plátano. Acá vemos el arreglo, el ejemplo del sistema agroforestal, el trazado y la densidad, el número de árboles por hectárea, sistema de siembra y distancia para el cacao. Miren ustedes, 1000, 1111, 1333, 1280, 1600, 1454 para un asimétrico entre cacao y plátano. Y también este punto, miren ustedes acá, lo que es trasplante, que es el proceso de llevar la plántula al sitio definitivo, allí es donde va a permanecer hasta que nosotros decidamos instalar otro cultivo o poder remover esa planta. Entonces, es una decisión que tiene que tener mucho peso en cuanto a lo que es criterio. El aullado, como les mencioné, va a depender de la textura del suelo, el dimensionamiento. Entonces, acá en el aullado lo que buscamos es proporcionar confort, proporcionar una buena capacidad exploratoria para las raíces. Si hay compactación, las raíces van a ver muy comprometido su desarrollo. Luego, la definición del protocolo de trasplante, es decir, las dimensiones pueden ser incluso para suelos que sean muy arcillosos de 60 por 60. Miren ustedes acá el ejemplo, miren el tamaño del hoyo, sumamente pequeño. Entonces allí, posiblemente ese plantón, esa planta va a tener mucha resistencia mecánica y física, va a invertir mucha, pero mucha energía en poder explorar en el perfil del suelo y eso va a pasar factura o va a afectar su desarrollo y por ende va a ser más vulnerable o más débil para el ataque de plagas y enfermedades. Entonces el deber ser, lo que nosotros buscamos es que la planta, el plantón, se adapte lo más rápido posible y eso lo logramos con el espaciamiento y también con el tipo de material que vamos a colocar. En cuanto a lo que es la demarcación del perímetro, es decir, señalar en la tierra el tamaño del hueco, retirar la tierra de la superficie los primeros 10, 20 centímetros, este sería el protocolo de instalación. Esta se debe separar para usarla posteriormente en el llenado del hoyo, pues generalmente es más suelta. Y aparte se coloca la tierra de color más claro que no contiene materia orgánica. Pero como ustedes saben, siempre es importante que nosotros apliquemos materia orgánica. Es decir, siempre es importante que nosotros de manera complementaria apliquemos materia orgánica. Es decir, podamos aplicar 5 kilogramos, 4, 6, 7, dependiendo del tamaño del hoyo. Y otro punto, una vez abierto el hoyo, se procede a sembrar la plántula. Cuando la plántula esté en el borde del hoyo, se quita la bolsa del polietileno sin romper lo que es el pilón o masa compacta de tierra y raíces que se han formado allí dentro de la bolsa. Se llena parcialmente el hoyo de tierra negra u oscura de la primera capa del suelo, la cual se apartó al momento de nosotros abrirlo, hasta dejar sin llenar solamente los primeros 20 centímetros medidos de la boca del hoyo hacia abajo. Si eres parte, y ese protocolo lo tienen que tener todos los operarios, todos los colaboradores que van a estar allí trabajando. Yo he visto lamentablemente procesos de instalación en campo definitivo donde incluso le dejan hasta la bolsa por avanzar. Entonces, esa parte no conviene para nada. Eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado en lo que es la capacitación y la formación del personal para evitar ese tipo de errores. En el fondo, a continuación se aplica lo que es el fertilizante, preferiblemente que sea de origen orgánico, garantizando que la materia orgánica se encuentre totalmente ya compostada, ya totalmente transformada. Allí vamos a colocar lo que es el pilón dentro del hoyo, de tal manera que el cuello de la raíz quede a ras del suelo. Y luego se termina de llenar el hoyo
hasta la superficie que de manera tal que quede el tallo enterrado ni la raíz expuesta. Es decir, no puede quedar el tallo enterrado ni la raíz expuesta. Es decir, tiene que quedar a marca de vivero. Ok, continuamos acá. Otros aspectos dentro de lo que es el protocolo a tener en cuenta para lo que es el éxito de la ubicación del arbolito en el lote definitivo son colocar los residuos de maleza en forma de corona alrededor de la plántula recién instalada. 15 días antes del trasplante debe de ponerse la plántula a una mayor radiación a la que estaba ya expuesta. No deben instalarse, sembrarse árboles muy jóvenes y pequeños, pues los cuidados de hierbas en el lote definitivo son costosos y muy engorrosos. Miren ustedes acá esa raicilla con colita de chancho así doblada. Árboles pesados, árboles pesados, pasados, perdón, de trasplante, presentan deformación y cambio de dirección de raíz. Es decir, no se deben de instalar para nada porque vas a perder tiempo y dinero, pues, por supuesto. O sea, la época más propicia, que es una pregunta muy recurrente, dinero, ¿cuál es la época más propicia? ¿Cuál es el mes más propicio para instalar plantas de cacao? Al inicio de la temporada de lluvia. Al inicio de la temporada de lluvia, es decir, que el suelo no esté excesivamente húmedo, pero tampoco que esté seco. Otro punto que tiene que ver mucho con el material vegetativo es que el potencial productivo de una plantación, y hoy en día es muy importante, tiene que ver mucho con la respuesta genética. Es decir, lo que tiene que ver con la adaptabilidad, lo que tiene que ver también, por supuesto, con lo que es que se puedan polinizar a sí mismos o de recibir polen de otros individuos plantados en su cercanía. Eso define en gran medida la proporción de número de mazorcas por árbol, no solamente lo que es manejo de la fertilización o de la poda o de la humedad o de lo que es la entrada de luz, sino también el material. Es decir, cómo podemos nosotros instalar una plantación, debemos de tener conocimiento de los materiales de propagación a utilizar. Es decir, si son clones autocompatibles o si son clones intercompatibles. Es decir, los que presentan un cuajamiento de frutos en proporción igual o mayor al 30%, los autocompatibles, y los intercompatibles son aquellos que tienen proporciones mayores del 30%. Entonces, en base a ello, nosotros definimos la selección del tipo de material que se pueden trabajar en campo. Y los clones intercompatibles 2, esta característica se refiere a la baja posibilidad que tiene un clon de ser polinizado por otro. Entonces, no nos conviene. O sea, esos tres escenarios lo podemos tener. 4 escenarios: clones autocompatibles, clones intercompatibles, clones autoincompatibles, corresponden a los que no tienen posibilidad de autopolinizarse. Entonces, en el Perú existe una altísima variabilidad de grupos genéticos de cacao silvestres y cultivares tradicionales nativos. Ahora bien, existen múltiples o existen formas donde nosotros podemos evaluar este tipo de material, principalmente con los descriptores: forma, color, tamaño, dimensionamiento, es decir, cuantificar las variables para medir sus diferencias. Entonces podemos nosotros buscar, colectar árboles en fincas productoras, enfocarnos siempre en la selección participativa, hacer un seguimiento y registros de características, hacer un análisis químico y sensorial y, por supuesto, poder registrar la variabilidad de características morfológicas de ese material genético. O sea, hay descriptores de identidad. Es decir, así como nosotros, pues tenemos color, tamaño, forma de la nariz, forma del color de los ojos, forma de la barbilla. Es decir, lo que nos diferencia como seres humanos, de igual manera, los materiales vegetativos de una misma especie tienen pues formas en las cuales nosotros podemos diferenciarlo. Hay descriptores de flores, descriptores de frutos, descriptores de semillas. Entonces, de esa manera podemos nosotros diferenciar cada uno de los materiales para darle un sentido más científico, más técnico, y no andar diferenciando porque, bueno, uno es más pequeño que otro o más amarillito que otro, no. De manera técnica tiene que realizarse de una manera cuantificable, es decir, darle un número a la variable. Fíjense ustedes, en constricción basal, 0 es ausente, 3 es ligero, 5 intermedio y 7 fuerte, es decir, darle un número a la variable. Ok, miren ustedes acá en el caso de los descriptores morfológicos de fruto de cacao: ápice del fruto atenuado, dentado, agudo; ápice del fruto apesonado,
ápice del fruto obtuso, ápice del fruto redondeado. En constricción basal tenemos ausente, constricción basal ligera, constricción basal intermedia y constricción basal fuerte. Es decir, ese hundimiento que ustedes ven allí. Entonces, hay maneras en las cuales nosotros podemos llegar a ese nivel de especificidad en la diferenciación. Forma del fruto elíptico, forma del fruto oblongo, forma del fruto abobado, forma del fruto ovado, forma del fruto orbicular, forma del fruto oblado, profundidades de surcos, ausentes, ligeras, intermedia y fuerte. En cuanto a lo que es descriptores morfológicos de semillas de cacao, tenemos la rugosidad del fruto superficial, la intermedia, la profunda. En cuanto a lo que es rugosidad del fruto, tenemos los fusionados, los ligeros, los intermedios y la amplia. Y la forma de la semilla en selección longitudinal, tenemos la oblonga, la ovada, la elíptica, la irregular. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? Nos ayuda desde el punto de vista de selección, desde el punto de vista de descripción. Esto ya es para investigación, ya es para selección de materiales y también a lo que es tener el listado completo de los materiales disponibles. Por ejemplo, miren ustedes acá este cultivar trinitario. Descriptor de identidad. ¿Qué grupo genético pertenece? Trinitario. País de origen, Trinidad y Tobago. Ascensión o código, BGC 004. Descriptor morfológico de la flor, color del pedúnculo, antocianinas en la lígula del pétalo, antocianinas del filamento estaminal, antocianinas, es decir, es un nivel de especificidad botánica altísimo. Pero desde el punto de vista productivo, nos conviene mucho mirar acá. Tamaño del fruto grande, número de semillas por fruto 44. Tamaño de semilla intermedia, peso seco de la semilla 1.3 gramos. Si yo tengo el peso seco de la semilla promedio y tengo el número de semillas por fruto promedio, puedo llegar a conocer lo que es el peso o el rendimiento, dependiendo del número de plantas por hectárea que yo tenga. También desde el punto de vista del manejo integrado de plagas y enfermedades, puedo conocer los niveles de autocompatibilidad o los puntos de resistencia o susceptibilidad a una enfermedad, por ejemplo, como la pudrición parda, la escoba de bruja, la moniliasis. Y acá ustedes van a poder tener, teniendo el PowerPoint, van a poder tener toda la lista, no se la voy a describir porque son muchísimos, de los cultivares. Este es el trinitario, este es el forastero, este es el criollo, este es el cultivar nacional, y cada uno de ellos tienen una variabilidad en cuanto a qué, en cuanto al índice de mazorca, en cuanto al rendimiento promedio aproximado, y en cuanto al peso seco de semilla, y en cuanto a la relación con enfermedades. Es decir, si son resistentes, si son susceptibles, si son vulnerables, o pues dependiendo también, por supuesto, otro valor tiene que ver muchísimo con los descriptores industriales. Es decir, hay una variabilidad en los diferentes materiales que podemos contar en un campo. Cultivares criollos, cultivar nacional, cultivares misceláneos, cultivares del Guayaga, cultivares Ucayali y Urubamba, los rendimientos promedios aproximados, la compatibilidad genética es autoincompatible, cultivar Marañón, sus descriptores, todo lo que es la diferenciación para poder nosotros marcar una línea base de investigación o de tesis, cultivares nativos, cultivares híbridos. Entonces, esto nos da el conocer la respuesta de la genética al manejo, porque ya estamos hablando de rendimiento promedio. Miren ustedes, por ejemplo, este cultivar híbrido, cómo puede llegar incluso a tener un nivel productivo de 2.8 toneladas por hectárea, es decir, es un material muy rendidor. Es un material que se comporta muy bien desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista que tiene un muy buen rendimiento. Entonces allí nosotros tenemos que verificar los términos del rendimiento y los términos de sanidad. Si son tolerantes, si son resistentes, si son susceptibles a pudrición parda, escoba de bruja, moniliasis, y así hacemos las debidas comparaciones. Está el famoso CCN 51, el cultivar, pero allí no me quiero detener, solamente quiero mostrarle en rasgos generales para que ustedes vean cómo se describe
morfológicamente, botánicamente, agronómicamente e industrialmente un material. Es decir, cómo se diferencian entre cada uno de ellos. Muy bien, sobre todo quiero hacer mención al tema en esta noche agronómico. ¿Por qué? Porque el tema agronómico nos va a definir el rendimiento base, el rendimiento meta, nos va a definir el comportamiento de la genética. Ya una vez que nosotros sabemos muy bien manejar agronómicamente el cultivo, podemos irnos a conocer los niveles de respuesta de la genética. Es decir, no podemos correr para después gatear, no, primero se gatea, después se corre. Entonces, bien, los factores ambientales, los factores ambientales definen productividad. Los factores de la planta definen productividad. Los factores de manejo definen productividad, porque estos tres pueden influenciar el desarrollo de la planta. Exceso de luminosidad, exceso de humedad, falta de podas, que es manejo agronómico, o lo que tiene que ver con la genética. Y acá ya nosotros hemos visto cómo la genética incide en la relación de sanidad, es decir, cómo reacciona ese material vegetativo a la condición propia de poder estar en un medio en donde va a poder expresar su máximo potencial genético siempre y cuando le realicemos una buena fertilización, una buena poda, una buena gestión de la sombra. Entonces, la planta de cacao que ha sido podada, miren ustedes aquí en estas fotografías, se puede observar el factor de manejo de podas que afecta al crecimiento de la planta. Miren ustedes esta planta de cacao que no ha sido podada. Es decir, tiene un alto nivel de sumidero de energía, de agua. Es una planta que va a tener desórdenes en su desarrollo y por ende va a ralentizar la producción de ramas, la producción de hoja, y no va, y si llega a desarrollarse como adulta, por supuesto que sí puede, no va a ser altamente productiva, no vamos a poder nosotros formar un buen arquetipo. Es importante la formación de arquetipos, eso lo vamos a estar estudiando en la clase de podas. Acá está la relacionado con el factor ambiental o el manejo del clima, el manejo del sombreamiento. Miren ustedes allí, este hombre que está acá al lado de la planta, cómo se ve al fondo que hay niveles de sombreamiento. La planta tiene un mejor crecimiento cuando hay una sombra adecuada y también, como ustedes saben, las propiedades físicas y químicas del suelo mejoran con una temperatura estable. La composición genética de la planta se puede observar en muchas plantas que inician floración. Ahí podemos observar lo que es esa composición de respuesta al medio. Entonces, no solamente basta, no solamente es suficiente con gestionar el suelo, con gestionar o conocer el material, sino conocer la condición climática de la parcela, de la finca. Cómo es el comportamiento que exige el cultivo de cacao en cuanto a lluvias, en cuanto a precipitación, que tienen que estar entre 1.800 a 2.500 milímetros bien distribuidos, lo que es temperatura, cuáles serían las temperaturas promedios que tienen que estar entre 24 y 26, la humedad relativa promedio que tienen que estar entre 70 y 80. Entonces, debemos de alinear o debemos de conocer cómo se comporta el clima de nuestra zona para ver los niveles de factibilidad de instalar plantas de cacao en nuestra condición. Si el clima es muy variable a lo que la planta requiere, sí podemos producir cacao, pero nos va a salir más caro, más costoso. Entonces esa parte es importante que podamos tenerla en cuenta, como la variable climática. Viento, recuerden ustedes que el viento es muy importante porque un viento persistente remueve la capa límite. ¿Y qué significa eso? Eso significa que la planta va a requerir mayor cantidad de agua, va a soportar mucha desecación de hoja. Entonces, bien, y en cuanto al suelo, de forma rápida, incluso sin tener el análisis, podemos evaluar la profundidad de ese suelo, podemos tener en cuenta cómo es su textura, evaluar cómo es el color, si hay suficiente cantidad de materia orgánica o no, medir cómo se comporta el drenaje en ese suelo, si ese suelo tiende a compactar, si ese suelo tiende a mantener la humedad superficial y, por supuesto, lo más fundamental para poder trabajar el factor limitante es pH y materia orgánica. ¿Cuál es el porcentaje de materia orgánica? Y además enriquecer la población microbiana de esa materia orgánica aplicando bacterias acidolácticas, Saccharomyces o microorganismos eficientes. Entonces, los suelos buenos para cacao, para poder armar la planificación, deben de ser profundos,
ricos en materia orgánica y nutrientes minerales, que no sean pedregosos, que no sean ni muy pesados, ni muy arcillosos, ni demasiado arenosos, es decir, nada de extremos, que tengan un buen drenaje natural o que sean fáciles de drenar mediante zanjas de desagüe. En cuanto a lo que es vivero, este punto es muy importante, lo que es la gestión del vivero, porque acá nos va a garantizar o debemos de perseguir una buena germinación de la semilla, mayor atención de la planta por encontrarse en un espacio reducido. Debemos de proteger y hacer seguimiento, no solamente nutricional, sino hacer seguimiento en cuanto a lo que es la sanidad de esas plantas y asegurarnos de un desarrollo radicular vigoroso. En este punto, las raíces vician o acostumbran o moldean lo que tiene que ver con la multiplicación celular. Entonces, en este punto es muy importante la utilización de enraizadores. Miren acá las plantas en viveros con buen estado de crecimiento y desarrollo. También es clave lo que es la utilización del sustrato, que el sustrato no tienda a compactar. La ubicación, preferiblemente cercana a una fuente de agua o contar con un sistema de riego, lo que es la facilidad de acceso cercano a carretera, terreno plano, nivelado o en terrazas, es importante que esté protegido de los animales. Y en cuanto a lo que es construcción del vivero, empleo de materiales rústicos y disponibles en la comunidad, los postes, es decir, disminuir los costos. Varas largas de madera de la zona, hojas de palma, manaca, chispa, va a depender de la zona en la cual ustedes están, para poder construir un vivero que no salga tan costoso realizar. Y en cuanto a lo que es la preparación de los germinadores, que eso va a tener muy en cuenta, va a tener en cuenta lo que es el nivel de respuesta de la semilla, es decir, para que la semilla germine adecuadamente, se recomienda construir germinadores utilizando un sustrato de arena con un ancho de 1 metro y una altura de 50 centímetros, y el largo puede variar de acuerdo a la cantidad de la semilla que vamos a colocar. Previo a la siembra, los germinadores deben de desinfectarse con Rotor o Rocur o Banrock, dependiendo de la disponibilidad que tengan en su zona, con una dosis de 50 cc por mochila, asperjadora o por bomba de 4 galones de 16 o de 20 litros. La siembra de cacao tiene que realizarse haciendo surcos a cada 3 centímetros de distancia y la semilla debe de colocarse a cada 1 centímetro, teniendo el cuidado de colocar la parte ancha de la semilla hacia abajo, ya que allí es donde va a estar emergiendo la raíz. Luego de haber sembrado la semilla, debe de colocarse las hojas de una planta conocida comúnmente, bueno, eso va a depender mucho de la zona en la cual ustedes están, pero lo que se busca es crear con esta hoja las condiciones adecuadas de temperatura y humedad y protegerla de las gotas de agua cuando se le aplique el riego. Miren ustedes las fotografías de los germinadores utilizando el vivero de cacao, la forma de sembrar la semilla de cacao, el cacao con 10 días de haber germinado, su tamaño, y el cacao a los 17 días de haber germinado se pueden observar las primeras hojitas, las primeras hojas. El establecimiento de la sombra debe establecerse con materiales locales como madera, las hojas, el tañil, la altura de tener la sombra. La altura que debe tener la sombra es de 2 metros a partir del nivel del suelo. El objetivo principal de esta sombra es permitir el desarrollo adecuado de las plantas. Allí podemos utilizar entre 75 y 80% de sombra inicial. Es un porcentaje óptimo para lo que es el crecimiento y desarrollo de las plantas en este primer ciclo. Procedemos a lo que es la elaboración del sustrato y este punto es muy, pero muy importante. El sustrato nos garantiza que lo que es la propiedad física, es decir, nos garantiza que no exista tanta resistencia mecánica. Puede ser 7 carretillas de tierra, 1 carretilla de arena y media libra de biocofia. Previo a que se realice la mezcla, es necesario cernir la tierra y la arena con la finalidad de eliminar materiales como terrones, piedras, raíces y otros cuerpos extraños. Eso no, tiene que estar suelto el material. El llenado y ordenado de las bolsas. El tamaño de la bolsa de polietileno se recomienda usar en el del cacao es de 8 por 12 pulgadas por 2 milímetros de espesor. Deben de llenarse dejando un espacio de 3 centímetros para poder manipularlas. Las bolsas se deben de acomodar sobre la superficie plana en filas de 2. ¿Para qué? Para poder luego hacer manipulación, poder revisarlas, poder caminar, no dejar un espacio tan ancho que nos dificulte mucho lo que es la manipulación, lo que es el poder interferir en retirar cualquier material que no corresponda.
También, por supuesto, evita la competencia de luz, de energía. También, cuando se hace el trasplante a las bolsas, se recomienda realizarlo a los 15 días de haber germinado la semilla previo a realizar el trasplante. Es necesario desinfectar el sustrato de las bolsas con Van Root o con rotor con una dosis de 50 cc por bomba de 4 galones. El trasplante se debe realizar en las primeras horas de la mañana. Son protocolos. Este es un protocolo muy bueno, muy completo. ¿Para qué? Para no dañar el sistema radicular o para no estresar. El manejo de la sombra, miren ustedes cómo al inicio la sombra tiene que estar en un 80%, luego en un 65% y ya la parte final, previo a salir a campo definitivo, 40%. Es decir, ya en ese punto es un mes antes de su trasplante al campo definitivo, la sombra en el vivero debe estar entre 40 y 50% aproximadamente. Y en vivero es fundamental la fertilización. Se aplica un triple 15, 5 gramos por planta, o un triple 20, como fertilización granulada a los 1.5 meses, luego a los 3.5 meses o a los 3 meses, y quincenal podemos estar haciendo aplicaciones de Bifolan, aspersiones foliares, unos 75 centímetros cúbicos por mochila, por bomba, de 4 galones, para poder promover muy bien lo que es la sanidad del cultivo y la bioestimulación. En cuanto a lo que es control de plagas y enfermedades en vivero, podemos estar aplicando Amistar, Mancosec, Cupravic, dependiendo si esté permitido en el país en el cual ustedes nos están viendo, pero lo que se busca es controlar hongos que pudren los primordios foliares, tallos y raíces, controlar gusanos cortadores en las hojas, controlar chinches, pulgones, grillos, controlar gallina ciega, controlar lo que son los diferentes gusanos. No sé, pero ojo, nosotros podemos evitar todo lo que tiene que ver con plagas y enfermedades si cumplimos el protocolo que hemos visto al inicio. Es decir, cercar el vivero, todo lo que ingrese tiene que estar desinfectado, no cualquiera puede ingresar allí, evitar la entrada de animales, de perros, de gallinas, de chanchos, de vacas, es decir, todo lo que tiene que ver con eh, eh, la pulcritud y la asepsia, la desinfección que tiene que haber en el área de vivero. Y de esa manera nosotros alejamos en una gran proporción los niveles de infestación. De igual manera, tenemos que tener en cuenta lo que es un plan fitosanitario para control en vivero. Entonces, en el mantenimiento de vivero se deben de hacer riegos constantes en horas de la mañana, limpias manualmente o con machete, retirar del vivero las plantas muertas, enfermas o mal formadas con un protocolo. Si están enfermas, debo de colocarla en una bolsa negra gigante o un saco, de manera que yo pueda evitar que esas esporas las esparza al resto de plantas que están sanas. Es decir, si veo una planta enferma, tengo que colocarla en una bolsa, cierro y retiro esa planta. Es decir, es una forma de evitar, porque esa planta puede tener esporas si está enferma con algún hongo. Bien, otro punto son los criterios para definir las distancias de siembra para cacao. Entonces, previo a lo que es la selección del distanciamiento más apropiado para establecer el cacao, se deben tomar en cuenta aspectos de condiciones ambientales, condiciones de sombras que yo deseo, los problemas fitosanitarios de la zona, si son recurrentes o no, el tipo de manejo que va a recibir la plantación, como lo vimos ayer, si es tecnificado, si es un sistema medio, si es un nivel tecnológico, si es un nivel pues, de sostenibilidad. Es decir, tengo que conocer muy bien el tipo de manejo. Y tipo de manejo en este punto tiene que ver mucho con los niveles de inversión que voy a estar haciendo. El trazo para cacao, como ustedes saben, lo ideal es que queden ángulos lo más perfecto posible. Ahí vemos en el dibujo, es decir, los puntos, si es 3x3, si es 3x2, tengo que definir muy bien el espaciamiento, porque ustedes saben que si yo lanzo líneas de 100, 150 metros, si hay un pequeño error de 20 centímetros, a la final el error va a ser de 3 metros o hasta de 4. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de lanzar líneas y el deber ser es trabajar con el poder desarrollar la colocación de estacas y generar un triángulo espacial, así como ustedes están viendo allí. Ese triángulo va a ser nuestro punto de partida y tiene que hacerse muy bien. Ok, y en cuanto a lo que es el trasplante, se hace retirando la bolsa de polietileno, como lo vimos, colocando el pilón en el centro del hueco,
para que el pilón quede a nivel con la superficie del suelo, se pone la tierra suelta, preferiblemente mezclada con el abono orgánico, al fondo del hueco. Luego se va rellenando por los lados, presionando con las manos para que no queden en espacios vacíos. Si usted va a contratar a alguien, por favor, instrúyalo, capacítelo para que después lo haga bien, porque si usted por ahorrarse 50 soles, 60, 100 soles, puede perder mucho dinero, porque muchas veces los operarios, cuando no tienen el conocimiento por avanzar, cometen serios errores, como lo vimos al inicio. Tiene que quedar a marca de vivero. La edad adecuada para el trasplante está entre los 4 y 5 meses de edad. Si es planta por semilla y si es injerto, a los 4 meses después de injertado. Para lograr un buen prendimiento, se debe realizar el trasplante cuando se inicia la época de lluvia. Deben de trasplantarse preferentemente plantas que tengan sus brotes de color verde oscuro, sin tejidos tiernos. También en lo que es trasplante de cacao, al momento de aullar, observar si hay larvas de gallina ciega para su control en este punto. Este es un punto también muy importante. Bueno, todos son importantes, solamente que voy así hablando rápido para poder cubrir todos los slides que les traigo en esta noche. Pero esto acá es clave. Es decir, nosotros tenemos que monitorear mucho el terreno antes de instalar las plantas. Porque de hecho, si nosotros vemos que hay muchas larvas de gallina ciega, si vemos muchas larvas de coleóptero, de lepidóptero, es importante que hagamos un control incluso antes de instalar. Controlemos población. No olvidarnos del tricoderma, del boveria, del bacillus, no olvidarnos de las micorrizas. Entonces, después del trasplante de cacao, deben de recibir cuidados oportunos como las limpias del contorno, los comaleos, los rodajeos, los plateos, como le quieran llamar, eh, eh, chapeo, hay muchos nombres. Adoptar como medidas de control, por ejemplo, para los zampopos o los bachacos o lo que son estas hormigas arrieras u otros daños que pueden provocar la muerte de la plantita joven recién instalada. Es decir, es un bebé. Estamos llevando un bebé a una realidad de campo. Entonces, allí en ese punto tenemos que colocarle su tutor, tenemos que hacer un buen aullado, colocarle su materia orgánica, su fertilizante, asegurarnos de que las hormigas o que los bachacos, los zampopos, las hormigas arrieras no se van a comer la hoja. Entonces tenemos que por eso caminar muchísimo la parcela. Si vemos que hay nidos de zampopos o de bachacos o de hormigas arrieras, estas hormigas rojas gigantes, ¿no? Quizás algunos no me entienden las frases, las palabras, pero son esas, igual en control de plagas vamos a estar viendo el nombre científico y vamos a estar viendo la fotografía. ¿Por qué? Porque devastan, es decir, en pocas noches, apenas una semana, 15 días, se pueden comer varias plantas. Entonces, en cuanto a lo que es sombra, en cuanto a lo que es su medio natural, se encuentran bajo una gran cubierta del bosque tropical, es decir, bajo una condición propia. Ahora bien, si yo las llevo a campo, necesito comprender la dinámica entre lo que es calor, luz, sombra, humedad. El efecto térmico, a mayor actividad metabólica, el deber ser es que exista mayor crecimiento y producción, pero el estrés no lo va a permitir. Cuando hay alta transpiración va a haber pérdida de agua. Entonces, por eso el sombreamiento es importante. Y además, la acción quemante va a generar defoliación y un alto consumo energético. Entonces, la luz, aunque estimula fotosíntesis, aunque ayuda a aprovechar nutrientes, aunque incrementa el porcentaje de cuajamiento de frutos, en exceso me genera problemas metabólicos, exceso de transpiración y quema la hoja. Entonces, ¿cómo yo construyo el balance? A través del sombreamiento, a través de una sombra regulada para proteger la radiación, de la radiación directa del sol, para regular las condiciones del ambiente que rodean a las plantas, para reducir el riesgo por mal manejo, para regular la vida productiva del árbol, para reducir el efecto de los vientos fuertes, para mantener un equilibrio en la población insectil y patógena, para contribuir a la protección del suelo y a mantener su nivel de fertilidad. Entonces, si yo soy productor cacautero y también, por supuesto, productor de café, necesito no solamente conocer el manejo agronómico, necesito conocer la dinámica medioambiental, cómo la planta responde al ambiente, cómo la planta responde a la sombra. Otro caso es que, así como hace daño el exceso de luz, el exceso de sombra también incide de manera negativa. ¿Por qué? Afecta la capacidad fotosintética. Poco aprovechamiento de la fertilidad natural del suelo. Aunque estén allí los fertilizantes, aunque no estén bloqueados, la planta no va a tener la necesidad de querer consumir
esos elementos. ¿Por qué? Porque no está teniendo suficiente fosforilación, es decir, está llegando poca luz. Recuerden ustedes que lo que activa la planta es cuando los tilacoides se encienden para poder generar lo que es energía inmediata para producir sustancias elaboradas. Al no ver suficiente luz, bueno, la planta está como ralentizada. Se crea un microclima muy húmedo, van a abundar las plagas de las enfermedades, entonces no es para nada beneficioso. Y otro caso contrario, cuando hay ausencia de sombra, va a haber exceso de maleza, va a haber un agotamiento prematuro del cultivo, va a haber un estrés fisiológico que va a afectar producción. Es decir, las dos caras de la moneda, exceso de sombra y exceso de luz, no son para nada beneficiosos. Entonces, debo de entender que el deber ser es trabajar con una sombra media o equilibrada entre un 30 a un 40%. Y hay formas en que yo puedo medir ese porcentaje. En una de las clases vamos a medir ese porcentaje de sombreamiento. Es decir, en 10.000 metros cuadrados, en 100%, vamos a estar evaluando, caminando, cuál es la proporción de área de las sombras que tenemos allí. Y tiene que estar entre un 30 a un 40%. E incluso vamos a evaluar cómo una planta que tenga una sombra adecuada va a poder tener una producción mayor que una planta que esté a libre exposición solar o una planta que tenga exceso de sombra. Los requerimientos de sombra según la edad varían. Es decir, cuando está en etapa de vivero, la necesidad de sombra es 50%, cuando la plantación es adulta, la necesidad de sombra es 35%. La cantidad de sombra adecuada va a estar en función de la edad del cultivo, de la fertilidad natural del suelo, del grado de manejo y de las condiciones ambientales o del clima. Es decir, la cantidad de sombra es similar a lo que es fertilización o a lo que es fórmula de abonamiento. E incluso la cantidad de sombra define el aprovechamiento de los fertilizantes en lo que es cacao y café. Entonces es fundamental que no nos olvidemos de esa variable, porque cuando a mí me envían videos, me dice, ingeniero, mira, tengo un problema con monila, tengo un problema con escoba de bruja. Lo más recurrente o lo más común es que hay exceso de sombra. Donde hay exceso de sombra hay exceso de humedad. Y, por supuesto, producción muy baja o costos de producción muy altos, porque tengo que estar invirtiendo mucho en ingredientes activos. Entonces, hay diferentes especies que yo puedo utilizar según mi zona: plátano, banano, yuca, mandioca, higuerilla, gandul, para poder proporcionar sombra. Pero debo de evaluar según mi zona cuál sombra se podría adaptar mejor a las condiciones del suelo y del clima. También las especies forestales, maderables, inga, cedro, cuál sombra podemos estar utilizando en nuestra zona. Generalmente se utilizan por un periodo no menor de 7 años. Tenemos que considerar esto, tenemos que considerar la altura, que no sean especies quebradizas, que no se quiebren con el viento, las lluvias. Dentro de las especies que se pueden recomendar, tenemos el laurel negro, el cedro, la caoba, el marapolán, pero sabemos que acá en Perú, por supuesto, existen pues especies que también se comportan muy bien. El manejo en lo que es programación, en lo que es el cronograma anual, tengo que establecer cuándo vamos a estar controlando malezas, unas 3 veces por año, por campaña, cuándo va a ser la poda de mantenimiento, en qué mes, cuándo va a ser la poda de rehabilitación, cuántas veces vamos a hacer poda de rehabilitación, cuándo vamos a hacer las resiembras, como lo vimos ayer, que es importante mantener dentro de lo que es la gestión, en los indicadores de gestión, mantener siempre la resiembra considerable, lo que es el control de escoba de bruja, lo que es la gestión de la fertilización, el manejo de sombra, control de monilia, control de fitóctora, control de monolonio, construcción de drenaje, elaboración de drenaje y lo que es la cosecha de beneficio del grano, ¿no? Todo lo que tiene que ver ya con el beneficiado. Entonces, es fundamental articular estas actividades con un presupuesto y con un tiempo. Es decir, cuándo las voy a hacer y cuánto me cuesta. También, dependiendo cómo yo maneje mi cultivo, el ciclo de vida va a ser mayor. Ayer alguien me dijo, no, mi cacao tiene 6 años, tiene 7 años. Bueno, pues un cacao puede durar hasta más de 100 años, pero siempre y cuando esté bien manejado. Pero ojo, desde el punto de vista de desarrollo, sabemos que desde el punto de vista productivo, pues no nos conviene tenerlo tampoco por mucho tiempo. Es decir, ya 12, 15 años, miren ustedes cómo va bajando los niveles de producción. Su pico de producción puede ser al octavo, noveno, año 10, pero miren cómo después luego comienza a descender los niveles productivos.
pero no me conviene tenerlo tampoco por 100 años, por supuesto que no. Estoy diciéndolo desde el punto de vista de vida útil, no de vida agronómica comercial. También lo que es manejar los ciclos de cosecha, presupuestación cada semana para evitar problemas como Nilia, realizar un análisis físico, químico completo me ayuda a poder quitarme muchísimos problemas de encima, sobre todo los problemas relacionados con hongos, con plagas, definir mi plan de fertilización, saber cuáles son los puntos críticos en la producción del cultivo, los momentos, manejar un calendario agronómico para mi zona. Ingeniero, ¿y por qué eso es importante? Porque te ayuda a anticipar. Ustedes no saben que en el fútbol muchas veces posición adelantada, gol. Si ustedes saben jugar posición adelantada en manejo agronómico de su cultivo, el cultivo va a responder mejor. Pero para jugar posición adelantada necesitamos saber las reglas de juego, necesitamos saber cómo el cultivo se comporta según el clima de la zona. También cuánto me cuesta producir un kilogramo. Hay que tener el calendario agronómico completo, manejo vegetativo, manejo integrado de plaga, el abonamiento, todo lo que tiene que ver con cosecha y beneficio. Y otro punto, miren ustedes, es cómo hay un resultado en los puntos críticos del cultivo. Miren, presten atención acá, ya vamos a terminar para la etapa de consulta, estén atentos aquí. Cada variable define productividad en una proporción mayor o menor. Calidad del plantón me define o tiene una relación directa con productividad. El protocolo de trasplante define el desarrollo de raíz y por ende productividad. La sombra temporal va a ayudar a definir la velocidad de crecimiento del injerto. La poda de formación va a definir lo que es ramas primarias y estructura, y eso tiene relación directa con producción. Abonamiento tiene relación con ¿qué? Con una buena estructura de la planta, sobre todo el primer año. Altura de la planta, si no manejo altura de planta, va a haber una estructura pobre, por ende un bajo rendimiento. Si no hago poda fitosanitaria, eso va a impactar un promedio del rendimiento en un 15%. Si no hago un buen programa de fertilización, eso va a impactar rendimiento en un 80%. Imagínense ustedes. Si no hago manejo integrado de plaga de manera correspondiente, va a impactar producción en un 20%. Y si no gestiono la cosecha bien, ¿qué va a pasar? Va a reducir producción o calidad de producto en un 5, un 10 o hasta un 20%. Entonces, debo de integrar los métodos de gestión de cultivo y saber que todos tienen un nivel de implicación en el resultado. Entonces, quiere decir que en la medida que yo me capacite en cada área, voy a estar construyendo el conocimiento necesario para poder tener un rendimiento de 2.500 y, por qué no, hasta 3 toneladas por hectárea, con densidad, buenas podas, buena fertilización, bioestimulación, que vamos a estar viendo en la clase de nutrición, vamos a estar hablando de bioestimulación para combatir el estrés producto de lo que es el cambio climático, y lo que es el MIPE, el manejo integrado de plagas y enfermedades, para que nuestro cultivo no tenga problemas por monilla, por escoba de bruja o problemas con plagas y enfermedades. Bien, mis estimados, vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por su participación. Quiero que ustedes tengan un espacio para poder hacer sus consultas, su participación, poder intervenir de acuerdo a todo lo que hemos estado viendo, y sobre todo poder llevarnos esta información en lo que iniciamos ayer, que es indicadores de gestión y procesos de mejora agrícola. Es decir, una vez que yo construyo todas estas variables, puedo cuantificarlas, puedo darle un número. Y de eso se trata la ingeniería agronómica. La ingeniería agronómica no se trata de hacer lo que todos hacen, sino tener modelos de simulación que me lleven a un resultado más óptimo en lo que es el proceso productivo. Muchas gracias con cada uno de ustedes. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero Ramos. De parte de AgroCat Perú, vamos a pasar a la sesión de consultas, de preguntas u opiniones. Muchas gracias. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Quería consultarle sobre si influye bastante las fases lunares en la etapa de siembra o también en la etapa de poda.
quisiera que me explique. He levantado normal. eh, Pero después Mira, más. mira, sí incide, sí incide, pero, pero siempre es importante llevar todo a porcentaje, así como está acá. Ahí nosotros podemos ver cómo incide cada etapa. Y ahí tú puedes ver que no está la fase lunar. Quiere decir que si hay un efecto, cada vez que me hacen esa pregunta me recuerda cuando estaba en el segundo semestre, que yo se la hice a la profesora de botánica, sí incide, pero yo no puedo darle toda la importancia del resultado a una fase lunar. E incluso incide hasta en nosotros, en nuestro comportamiento. Entonces, más allá de la incidencia lunar, yo necesito saber que lo más importante es la fertilización, el protocolo de instalación de las plantas en campo definitivo, de que vale que yo instale las plantas en la fase lunar correcta, pero no tengo un protocolo de instalación o no aplico la cantidad de materia orgánica correspondiente o no hago una gestión del control de lo que es la enmienda química, en este caso lo que es la reacción o pH. Entonces yo les hago la sugerencia de que tomemos en cuenta, porque es un conocimiento ancestral, lo que tiene que ver con las fases lunares, pero sobre todo tomemos más en cuenta el protocolo de implementación en términos del abonamiento de fondo. Eso es muchísimo, pero muchísimo más importante que la fase lunar. Otra consulta, por favor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Dile, copio. Una consulta. ¿A qué se debe la caída de la floración y cómo se puede evitar eso? Mira, la caída de flores depende de muchos factores, de muchos. Va a depender de ti que puedas evaluar qué es lo que está sucediendo. Mira, puede ser por un estrés térmico, temperatura, puede ser por un estrés nutrimental, por falta de elementos, sobre todo microelementos, puede ser por un tema de plagas, pero también tú tienes que, eso va a depender mucho de tu evaluación porque estás allí en campo. Es decir, es muy fácil o no es complicado poder notar si es un problema nutrimental o si es un problema de temperatura. Entonces es clave que puedas evaluar esa variable, sobre todo cuando no estás fertilizando bien, lo más común es que sea por falta de elementos minerales que configuran flores fuertes, flores que no van a soltarse con mucha facilidad, es decir, que van a estar arraigadas allí al tronco. Entonces es fundamental y de eso va a depender mucho la nutrición. Ahora, si tú ves que estás haciendo un buen plan de nutrición, estás fertilizando con anticipación, que estás acumulando reservas, pero aún así se caen las flores, entonces ya es un tema diferente, ya algo está sucediendo eh, a nivel, a nivel quizás ya fisiológico o a nivel incluso puede ser por un tema, también influye mucho lo que es la humedad relativa. Tienes que evaluar variables, no sé si me quieres comentar para extenderme un poco más, porque es un punto que sucede mucho. Ok. ¿Y cómo se llama? Y lo que quisiera saber también es cómo se mide el calcio, el fósforo para cada planta. ¿Es por cada planta? ¿Por cómo se mide esa parte? Hay que hacer análisis de suelo. Ah, ok. Sí, hay que hacer análisis de suelo. También tienes que ver mucho, por eso te mencioné que tú tienes que evaluar toda la condición. Mira, a veces las flores se pueden caer por exceso de agua o por falta de agua. Ujú. Ah, ok. También puede ser que la temperatura ande muy bien, pero hay un cambio abrupto de temperatura. Baja mucho la temperatura o sube demasiado la temperatura de manera abrupta. Eso también genera ese tipo de problemas. O por plaga, por hongos, si quizás hay exceso de monilias, eso también puede incidir. Respecto a lo que me preguntaste de para medir los elementos minerales, necesitas hacer un análisis del suelo o en todo caso tener bueno, por eso acá en Perú todavía no se hace,
en México se hace mucho, que es medir la solución del suelo. Pero acá en Perú aún no se hace, ni siquiera en costa se está haciendo mucho, mucho menos en selva se está haciendo, que es utilizar agua destilada, inyectarla al suelo y hacer una mezcla, una pasta, y evaluarla con los imacimos. Se colocan unos chupones, se extrae la solución y se mide, pero eso aún acá no se está haciendo mucho. Ya, ok. Sí, esa Sí, es mi consulta. mejor análisis de suelo. Ya, ok, ingeniero. Muchas gracias. Saludos. Otra consulta, por favor, por audio. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas Una, noches, consu- estimado. una consulta. ¿Usted recomienda a qué espacios hacer el análisis de suelo en una parcela de 1 hectárea y qué profundidad, qué características del hoyo se hace y- para hacer un análisis de suelo? Si se saca las muestras, ¿alguna característica no puedes especificar, por favor? Mira, cuando tienes 1 hectárea, 2, 5, es clave que tú hagas la subdivisión. Eso es lo primero que se hace. Vas a mirar, vas a caminar el terreno y vas a ver el color del suelo, vas a evaluar qué tipo de textura predomina y el nivel de pendiente. Es decir, vas a hacer subdivisión por pendiente, color del suelo y por textura. Si hay uniformidad, vas a tener una sola división. Ahora, si hay contraste en la textura, en el color del suelo, en el grado de pendiente, vas a hacer subdivisiones. ¿Cuántas? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Entonces, eso es lo primero que se hace. Y en cada subdivisión vas a tomar muestras en zigzag. ¿Cuántas muestras en zigzag por subdivisión? 10. 10. Y en cada punto vas a tomar aproximadamente 1 kilogramo. Es decir, que vas a tener 10 kilogramos. Esos 10 kilogramos los vas a mezclar y vas a sacar 1 kilogramo. Y ese kilogramo va a ser representativo de la subdivisión en base a una profundidad. Es decir, eso va a depender mucho también por eso del perfil del agricultor. El deber ser es que nosotros cuando tomemos muestras de suelo tomemos a 2 profundidades, 0,20 y 20 y 40. Tanto para cacao como para café, 0,20, 20, 40. Pero mayoritariamente, es decir, es más costoso porque serían 2 análisis. Entonces, mayoritariamente se toma a una sola profundidad que es sobre todo de 0 a 30 o 0,20. Pero el deber ser es que yo tome 0,20, 20, 40 o 21, 40. Entonces, primero que se hace subdivisión, luego el zigzag y luego saber la cantidad que vas a tomar por punto. Luego haces lo que es la uniformización de las muestras, en lo cual vas a tener 1 kilogramo para cada subdivisión. Entonces, puedes tener por cada subdivisión laboratorio y de esa manera no va a haber perturbación de la muestra, asegurarse del protocolo de limpieza de la pala o de la lampa, del balde, asegurarse del protocolo de las manos cuando hay sudor sale sodio y eso puede alterar la muestra. Eso lo voy a estar hablando vamos a estar viendo en profundidad en la clase de nutrición. Le voy a enseñar cómo tomar muestras de suelo por subdivisión. Es sencillo, muy sencillo. Color de suelo, textura del suelo, grado de pendiente. Es decir, que en una finca tú puedes tener 3 tipos de suelo, 4 tipos de suelo o un solo tipo de suelo. Y eso no va a depender del área, va a depender del grado de pendiente de la zona. Otra consulta, por favor. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, una consulta. En un cuidado de las plantas, cuando se ponen todos los orgánicos, pero se observa que hay plantas que dan producción, pero también dentro de esos que están en el cuidado todo por igual, hay plantas que no producen, la producción muy baja. ¿Cuál es el problema en ese caso? Mira, el problema puede ser múltiple o puede ser un solo problema, incluso puede ser nada más compactación. ¿Cómo si? Te explico. Mira, te explico. Es decir, te estoy dando una posibilidad. No te estoy diciendo que sea compactación. Es decir, te estoy dando una probabilidad, una estimación.
Me estás comentando de que hay plantas en un lote que están teniendo una buena producción y otras muy bajas. Sí, Entonces, por el llegado trabajo al es, suelo. el trabajo es determinar qué está sucediendo a nivel de suelo en ese punto que está generando una producción muy baja, que puede ser mayoritariamente compactación. Luego tienes que evaluar en plantas vecinas qué está sucediendo o analizar el nivel de sanidad de esa planta, evaluar si quizás es un problema de nematodos, evaluar si es un problema quizás de que la textura en ese punto cambia y ahí tiende a ser muy arcilloso o tiende a ser excesivamente arenoso. Así tienes que determinar qué está pasando, pero principalmente lo que más o lo más común es compactación. Cuando una planta no responde a nivel productivo y estás haciendo un manejo similar a todo el lote, las demás están produciendo mucho y esta no, puede ser compactación, puede ser nematodos o puede ser bloqueo de algún elemento a causa de un exceso. Los suelos son altamente variables, es decir, un suelo en apenas 20 metros, 10 metros, cambia mucho a nivel químico y a nivel físico. Entonces puede ser que en ese punto de siembra no sea representativo del total del lote. Entonces se está generando un cambio de respuesta o la planta, desde que se instaló, tiene un nivel de comportamiento diferenciado. Por ejemplo, hay hermanos, yo siempre pongo ejemplo en los seres humanos, hay hermanos que siendo hijos del mismo papá, de la misma mamá, son más chicos y otros que son muy altos. Entonces, de igual manera, hay plantas que teniendo la misma genética, estando en el mismo suelo, siendo manejado similar, responden diferente. ¿Por qué? Por el comportamiento genético. Ojo, siendo la misma variedad. Pero ingeniero, ¿por qué? Porque recuerda que la respuesta celular tiene en gran medida un nivel de especificidad de libre multiplicación. Por eso hay personas que les da cáncer y otros no, bajo el mismo estrés o bajo la misma alimentación, porque la replicación celular es variable. Entonces tienes que analizar genética, suelo o manejo para poder llegar a una conclusión. Otra consulta, por favor. Doctor, gracias. Saludos, estimado. Otra consulta. Consultas, participen. Aló, buenas noches, Sí, buenas ingeniero. noches, estimado. Saludos. Mira, estamos hablando de acá del Bajo Guayaga de Tarapoto. Eh, ¿A cuántos Participen. meses se puede empezar la poda? Porque yo tengo una plantación de entre 9 y 10 meses y está empezando a dar frutos. Pero quisiera saber si es que ya puedo podarlo o sacar algunas ramitas que estén malas, no sé. Mira, en ese punto, ahí también tiene que ver mucho. ¿Cuántos meses tiene la planta? Disculpa. De injertado tiene entre 9 y 10 meses. Algunas están produciendo ya. No cantidad, pero uno o dos guayitos ya En están campo produciendo. definitivo, ¿cuántos meses tiene? Tiene 10 meses injertado y un año, pongámosle, pues, que tiene, un año. No, ya puedes comenzar a hacer poda. Claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro, claro, claro. Ya puedes desde los 12 meses en adelante, desde el año. Ya, Entre los otra 12 cosa. a los 16. Lo que pasa, Ah, mira, lo que pasa es que no se puede dar un número bruto porque va a depender mucho de la respuesta de la plantita que tú tengas. Pero ya desde los claro. 12, si tú ves con criterio que ya puedes hacer la poda, hazla. Porque si esperas más tiempo, eso va a generar que la planta gaste mucha energía. Sí, otra consulta, dime. Mire, sobre los abonos. Mira, Sí, como no podemos hacer análisis de suelos en esta zona, es sí. muy complicado. Para abonar con Yaramila, ¿es un buen concepto aplicarle eso? No, mira, es complicada la respuesta. Es complicada la respuesta. Es muy complicada porque si tú no tienes o no conoces el suelo, yo no te puedo Ujú. decir que el fertilizante sea bueno o sea malo. Es como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo Sí, chistoso, ¿no? Es como, por ejemplo, ajá, nosotros que salimos con el abuelo o con la abuela, queremos el día del padre, de la madre, y la llevamos a comer chancho, claro. queriendo
Ajá. honrar al abuelo o la abuela puede darle un infarto comiendo tanto chancho, ¿cierto? Sí, sí, tiene ¿Es malo razón. el chancho? No, es rico, sabroso, a mí me gusta. Pero para el abuelo ya no debería comer tanto chancho, o para la abuela. Mm, Ahora bien, de ya. igual manera, ¿el yaramil es malo? No, claro que no. Pero dependiendo del suelo que tú tienes, puede ser que sea malo la cantidad que aplique. Ojo, no el producto, la cantidad. Eso es la cantidad, ¿no? Entonces, ¿por qué tú dices que no se puede tomar análisis de suelo? No entiendo. Ajá. No, es Porque dice, complicado acá. Y justo hubo un programa así que nos hicieron sacar el análisis de suelos. Bueno, que es que vino por la municipalidad, creo, pero eh, quedó en campaña, ¿no? ok, Llevaron la muestra, bueno, ya desde como 5 meses atrás, cuánto vale un saco de yaramila? algo de 120, algo así. ¿Cuántos sacos le colocan una hectárea? ¿Cuántos sacos le colocan una hectárea en promedio durante toda una campaña? Consulta, Aló, escriban allí en el ingeniero, chat. buenas noches. Estoy haciendo una consulta. ¿Cuántos sacos de yaramila le colocan ustedes al cacao en una hectárea en una campaña? Respondan en el chat los que saben la respuesta, por favor, para hacerles una comparación. Respondan en el chat, por favor, no me responde ninguno. ¿Cuántos sacos de yara, de productos ustedes le colocan de fertilizantes a una hectárea de cacao? Nadie responde, no puede ser. O por audio, alguien que me responda, por favor. ¿Cuántos sacos? 6 sacos, dice acá Ali. Gracias, Ali, por la respuesta. En Piura 15, dice Julio. En Ucayali 260. Claro, sí, ese es el precio. 260 soles, 5 sacos. Ok, estamos hablando de 1.300 soles. Ok, un análisis de suelo cuesta menos de 300 soles. Miren allí en el chat. Entonces, un análisis de suelo cuesta prácticamente lo que cuesta un saco. Entonces, ese análisis le va a servir a ustedes para 2 años. Entonces, quiere decir que la inversión se paga sola. Ojo, estamos diciendo el costo del análisis de suelo, pero si yo hago la interpretación y hago la corrección, va a ser una muy buena inversión tener el análisis de suelo. Ojo, presten atención. El análisis de suelo no es un costo, es una inversión porque me ayuda a evitar los excesos. Miren allí en el chat. Evitamos excesos. Corregimos deficiencia. Corregimos deficiencia. Trabajamos el factor limitante y definimos entonces, mis estimados, por favor, si ustedes son agricultores, háganme caso. Si ustedes son extensionistas, convenzan a los agricultores de tener el análisis de suelo. Ojo, no solamente tener el análisis de suelo, sino poder contar con una correcta interpretación, porque esa es otra cosa. Muchos no saben interpretar un análisis de suelo. Debo de tener una correcta interpretación. ¿Y cómo yo sé que hay una correcta interpretación? Voy a saber el aporte de elementos minerales disponibles del suelo para las plantas. Entonces, la idea es no
fertilizar a ciegas. No fertilizar a ciegas. Acá dice Jeremías, aplicar cal. Sí, Jeremías, pero ¿cuánto de cal tú aplicas si no tienes el análisis de suelo? ¿Ustedes sabían que la cantidad de cal que nosotros aplicamos a un suelo depende del pH del suelo? O sea, la cantidad de cal es para qué? Es para corregir, es para alcalinizar, es para incrementar el pH. Si yo aplico cal y no sé cuál es el pH, puede ser que esté botando plata, puede ser que esté generando una reacción negativa en el suelo. ¿Sí me entiende? Entonces, el deber ser, acá dice Johnny Terrone, la cal es para eliminar la acidez de los suelos. Yo estoy diciendo que la cal es para alcalinizar. Ni tu respuesta ni la mía está mal. También tenemos que comenzar a ver las cosas con diferentes puntos de vista, no solamente un solo punto de vista. Cuando yo aplico cal, es para incrementar, presten atención, el valor del pH. Y ese valor se incrementa en base a la proporción de iones oxidrilos e hidroxilos que hay en la solución del suelo. Y eso yo lo mejoro para poder generar asimilación de los elementos minerales que estoy aplicando. Exacto, Sony Joel Ceballos Pinedo, excelente. Con el análisis de suelo se reducen costos. Ojo, no solamente se reducen costos, con el análisis de suelo yo evito matar, exterminar a los microorganismos porque no voy a aplicar sales en exceso. ¿Sí me entiende? Entonces, eso va a ser clave. Otra consulta en audio, por favor. Hay muchas preguntas, pero en el chat como que no les gusta que se escuche su voz. Yo quiero escucharlos ustedes. Hay muchas consultas en el chat, pero por favor, por voz para que todos escuchen. O la última consulta para ya pasar a Agro. Una última consulta, por favor, en audio. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches. Saludos, estimado. Dime. Desde la región de Puno. Mi consulta es, hace instantes en la exposición se escuchó de que la sombra debe ser a un 50% en etapa de producción. ¿Y cómo lo puedo calcular o No, en producción no puede visualizar? No, en producción no 50%. No. En producción no 50%. Ahí esa parte la viste mal. En producción no es 50%. Mira, acá te muestro. Cuando es 50% es una sombra excesiva. Tiene que estar entre un 30 a un 40. Así sí. O sea, tienes que trabajarlo en base a un 30, 35%. Cuando está en 50 está excesiva. Ahora, tú puedes tener una sombra del 50% en una etapa que es importantísima, que es trabajándolo a nivel de vivero. Ahí sí tú puedes tener una sombra de 50%. Ya luego vas reduciendo el sombreamiento para poder ir adaptando las plantitas a ese nivel de sombra. Otra consulta, ya para cerrar. Buenas noches, les saludo desde Tumbes. Ana Saludos, González. estimada. Saludos. Tuve una mala experiencia sembrando cacao y quiero seguir con la siembra de cacao y por eso estoy informándome un poco. Mira, bueno. El suelo de mi terreno es arcilloso. Sí. Y bueno, el caso es que lo sembré y al cabo de un mes la plantación se murió todita. Ok. Se le regaba todo, pero no sé, no tenía tampoco sombra, porque he visto en algunas plantaciones, quise similar el manejo que hacen en el Ecuador, donde el cacao lo siembran, pero no con sombra, sino así al aire libre, ¿no? Quizás ese fue mi error. Claro, mira, con lo que hemos mostrado,
con lo que hemos mostrado, es importante que ustedes definan el protocolo, tanto de lo que es sombra como lo que es suelo. Allí me has comentado que el suelo es arcilloso, eso quiere decir que quizás tuviste exceso de humedad, exceso de compactación, y esos son enemigos para las raíces. Y si a eso le unes lo que es que lo colocaste a libre exposición solar, tenía un estrés tanto a nivel radicular como a nivel foliar. Entonces, el deber ser es que tú disminuyas ese estrés haciéndole un aporte de materia orgánica. O sea, puedas trabajar ese suelo incorporando materia orgánica en el aullado. Puedes hacer un aullado de un tamaño mayor. ¿De qué tamaño fue el hoyo que hiciste? ¿Cuánto de materia orgánica aplicaste? Te pregunto. El hoyo tenía como 30 centímetros de ancho y de Ok, profundidad de unos 50. no, tiene que ser, no. Debe ser de 40 por 40. Ah, la misma dimensión. Sí, claro, porque es mucha profundidad. Entonces, quizás otro error que se comete, como lo vimos allí en el protocolo, es que quizás el tronco quedó con tierra y eso atrae hongos. El tronquito, cuando queda con tierra, atrae hongos. Entonces, no puede quedar la raíz ni muy superficial ni el tronco con tierra. Eso también genera problemas. ¿El tronco no debo enterrarlo? No, tiene que quedar. Claro, ¿no? Bueno, pero Hay ya mis... con este material tienes el protocolo, ya con lo que les he compartido, eso es un protocolo de instalación de plantas en campo definitivo, donde se considera cada paso para evitar problemas en la raíz o problemas en la planta. Y uno de los problemas que se genera en frutales, no solamente en cacao, también en café, también en palta, tiene que ver muchísimo con tapar el tallo. Cuando tú tapas el tallo con tierra, es hongo seguro. El tallo, cuando el tallo Ahora, se tapa con tierra, es hongo seguro. Dime. para manejarlo con materia orgánica, bueno, no sé si le llamarás materia orgánica al estiércol de cuy, Sí, pero hay tiene que que estar compostado. procesarlo. Claro, tiene que estar compostado. No puedes aplicarlo en verde porque eso te va a quemar la planta. O sea, tiene demasiado Mm, amoníaco, demasiado amonio. Tienes que compostarlo. Es decir, tiene que tener un buen olor. No oler así a estiércol, sino que tiene que tener un ya. buen olor y eso es un proceso que demora. Ah, ya. Entendido, Sí. gracias. Saludos. Bien, mis estimados, muchas gracias a cada uno de ustedes. Saludos con todos. Les habló Pablo Romero Ramos, ingeniero agrónomo. Le doy el pase a AgroCat Perú para que les pueda dar sus saludos finales. Muchas gracias.